lección número 4. Ya estamos en la lección número 4. Estamos, gracias a Dios, avanzando con esta materia, que es una materia, en realidad es una materia anual en nuestro centro de formación misionera. Aquí la estamos viendo más rápido porque estamos viendo más de un tema, pero es una materia de todo un año en realidad para dictar. Así que es una materia muy completa y damos gracias a Dios de poder no solo estar dándola aquí, sino estar grabándola, o sea que va a quedar disponible para todos los centros misioneros que la quieran utilizar en el futuro después. Así que estamos en la lección número 4 de Hechos 29. Hechos 29 es simplemente el nombre de la materia, ¿sí? Alguien me comentó que hay un ministerio que se llama Hechos 29 y si nosotros éramos Hechos 29, bueno, no somos Hechos 29 como ministerio, es solo el nombre de la materia y es simplemente la continuidad, es un nombre que el autor le puso a este material como para darle continuidad a Hechos 28, que es el trabajo de la iglesia primitiva. Bueno, evidentemente después de Hechos 28 la historia siguió, por lo tanto esa historia la escribimos nosotros y de ahí sale este nombre de Hechos 29. Y es una capacitación práctica. Ya ustedes van a ver que en las lecciones de hoy ya tienen ejercicios prácticos para empezar a realizar y hacer que esto no sea solo teoría, sino cosas que ustedes pongan en práctica ahí en su situación, en el lugar donde quieren plantar una iglesia. También es una capacitación no solo para plantar una iglesia, sino que está más enfocada en movimientos de plantación, lo que quiere decir que uno está enfocando en un trabajo donde va a plantar muchas iglesias en una zona, no una sola. Y también es una materia enfocada en la oralidad, que quiere decir que vamos a ir aprendiendo a través de los capítulos cómo desarrollar una estrategia de plantación sin materiales, ¿sí? Tanto para los procesos de evangelismo, discipulado, formación de líderes y formación de la iglesia, vamos a utilizar la oralidad, o sea, el relato de historias bíblicas para ir enseñando cada uno de los principios que queremos transmitir a la gente local, para que esta sea la forma en que ellos también lo puedan transmitir a otros, ¿sí? Y de esta manera poder hacer un trabajo en lugares, por ejemplo, donde nosotros no podemos llevar una Biblia, no tenemos internet, no tenemos papel, no tenemos la posibilidad de imprimir. Bueno, esta materia nos está capacitando justamente para poder hacer un trabajo en cualquiera de esos lugares sin ningún tipo de obstáculo o dificultad. Así que vamos entonces a la lección número 4, que se refiere a qué es un coordinador de estrategias. ¿Qué es un coordinador de estrategias? Para el autor Bruce Clarkson, el coordinador de estrategias es la persona que va a llevar adelante este movimiento de plantación de iglesias. Él le da este nombre, podríamos ponerle otro nombre, obrero, misionero, como usted quiera, pero él elige este nombre y vamos a ver que realmente es un nombre adecuado, porque la persona que asume la responsabilidad de parte del Señor de llevar adelante un movimiento de plantación de iglesias, va a tener que coordinar toda una serie de estrategias que vamos a aprender en esta lección, que van a permitir justamente el resultado final de ver un movimiento de plantación en una determinada zona, ¿sí? Entonces, en primer lugar, aclarar que el coordinador de estrategias, la palabra coordinador no es un título, no es un puesto, no es un certificado, es simplemente una función que se desempeña dentro de la obra misionera. Por lo tanto, que uno sea un coordinador no quiere decir que nadie me va a dar un certificado, me va a dar un título, me va a dar un reconocimiento determinado. Es un nombre solamente utilizado para describir una función en la obra misionera. Esta persona es una persona que evidentemente recibe un llamado del Señor para plantar iglesias en una determinada zona o etnia, ¿sí? Y la palabra coordinador describe esta función que él va a desempeñar dentro de este trabajo misionero. Es una función que tiene como objetivo cumplir con la gran comisión, que es llevar el evangelio a cada pueblo, tribu y nación. Es una función que busca lograr con rapidez la multiplicación de iglesias
dentro de un grupo étnico, ciudad o área geográfica, ¿sí? Esta función busca lograr con rapidez la multiplicación de iglesias dentro de una zona o un grupo étnico en el cual nosotros queremos plantar nuevas iglesias. Y el enfoque específico de un coordinador, según el autor, es un grupo étnico, una ciudad, un distrito, un estado o una región geográfica claramente marcada en el mapa, en la cual nosotros vemos que no hay iglesias, ¿sí? Podría ser una zona con 5 pueblos, con 10 pueblos, podría ser una zona con 20 barrios, puede ser un grupo étnico que está en una región. Lo cierto es que el coordinador, según el autor, define claramente cuál es su enfoque específico, cuál es el grupo que quiere alcanzar. No hace un trabajo en cualquier lado, no hace un trabajo a medida que él va avanzando por distintas zonas, sino que se va a enfocar en una determinada zona o en un determinado grupo para trabajar en ellos en el largo plazo, de tal manera de empezar a plantar estas iglesias, pero hacer el trabajo completo de trabajar lo necesario hasta que estas iglesias empiezan a multiplicar y alcanzar el objetivo final, que es que esa área o ese grupo étnico tengan una cantidad de iglesias por una cantidad de habitantes en esa zona. Y de esa manera cumplir el objetivo de decir, esta zona, ¿sí?, ha sido evangelizada, se han plantado iglesias, y cada persona que habita en esta región o en este grupo étnico tiene a su alcance cerca una iglesia en la cual escuchar el Evangelio. Con esto el autor entiende que se da por concluida o se da por alcanzado el objetivo de decir que ese grupo étnico o esa región es una zona alcanzada. ¿Por qué? Porque tiene la cantidad de iglesias necesarias, la cantidad de cristianos necesarios como para que cualquier persona de esa comunidad pueda acceder al Evangelio. Este coordinador de estrategias está comprometido en desarrollar y poner en práctica una estrategia comprensiva adaptada al contexto que tenga la meta de tener un movimiento de siembra de iglesias autóctono que se reproduzca. Y esto no es simplemente una frase. Aquí el autor está colocando los elementos principales de la tarea de un coordinador de estrategias. Y de hecho, si yo le saco alguna de estos elementos que están aquí en esta frase en negrita, ya la frase quedaría incompleta, porque le faltaría un elemento esencial, ¿sí? En primer lugar, que su función y su compromiso es desarrollar, o sea, arrancar de cero generalmente, y desarrollar y poner en práctica, no simplemente teorizar, sino poner en práctica una estrategia adaptada al contexto de ese grupo de enfoque. Por eso, como vamos a ver después, uno de los primeros pasos es definir ese grupo de enfoque, porque si no lo tengo definido, no puedo empezar a armar una estrategia que esté adaptada al contexto, ¿sí? Estrategia comprensiva significa que voy a armar una estrategia comprendiendo la región, comprendiendo la cosmovisión de ese grupo, comprendiendo a qué tienen alcance y a qué no, comprendiendo cuáles son las dificultades que voy a tener en ese grupo étnico, comprendiendo cuáles son las oportunidades que a través de la investigación he descubierto que tengo disponibles en este grupo, ¿sí? Desarrollar una estrategia comprensiva adaptada a ese contexto. Y esa estrategia tiene que tener una meta bien clara que está conformada por dos elementos. Primero, que haya una siembra de iglesias autóctonas, o sea, iglesias con gente local, iglesias que están al mando de las personas locales. Si estamos, por ejemplo, tratando de alcanzar a los fulas, tienen que ser iglesias que están lideradas por fulas, ¿sí? No lideradas por un latino, o lideradas por un inglés, o lideradas por un estadounidense, sino iglesias autóctonas, iglesias que están lideradas por las propias personas de la etnia que quiero alcanzar, ¿sí? Y no solo que se produzca este movimiento de siembra de estas iglesias,
sino que para el autor es clave para lograr un movimiento de plantación de iglesias que cumpla con la Gran Comisión, es clave que estas iglesias autóctonas se reproduzcan. O sea, que no sean simplemente iglesias, decir, bueno, planté la iglesia 1. La iglesia 1 tiene que plantar otra iglesia. Acá en esta zona planté la iglesia 2. Bueno, la iglesia 2 tiene que plantar otra iglesia. Cuando las iglesias tienen la capacidad de reproducirse, es cuando se genera un movimiento de plantación de iglesias. Si las iglesias no pueden reproducirse, entonces no tenemos un movimiento de plantación de iglesias. Podemos plantar iglesias, la 1, la 2, la 3, pero si esas iglesias no se transforman en iglesias madre que pueden plantar iglesias hijas, entonces no estamos hablando de un movimiento, porque esto va a quedar estancado. Van a pasar 10 años y la iglesia 1 sigue siendo la iglesia 1, van a pasar 40 años, como pasa con muchas de las iglesias en el mundo, pasan 40 años y la iglesia 1 sigue siendo la iglesia 1. Es estéril, nunca dio una iglesia hija, nunca pensó en el barrio de al lado, nunca pensó en el barrio más alejado, no salió de su Jerusalén, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos que para que sea un movimiento, y este es el objetivo del coordinador de estrategias, lograr que se genere un movimiento con el obrar de Dios a través de su trabajo, el objetivo final es que estas iglesias se reproduzcan. Entonces la iglesia 1 va a tener 2 o 3 iglesias hijas, la iglesia 2 va a tener 2 o 3 iglesias hijas, y esta reproducción es la que va a hacer que todas las iglesias que van naciendo sigan con el trabajo de plantar nuevas iglesias. Avanzamos. El coordinador de estrategias va a desarrollar una tarea para alcanzar este objetivo que tiene relación con 2 o 3 aspectos fundamentales en el objetivo de cumplir la Gran Comisión en la zona que él elija. El primer lugar es evidentemente definir el campo de siega. Tenemos el coordinador, que es una persona que Dios ha llamado para hacer esta tarea, asume el compromiso, dice, bueno, sí, yo entiendo que el Señor me está llamando a trabajar en esta área, en esta zona. Segundo, va a definir el campo de siega, o sea, el campo donde va a trabajar, el grupo de enfoque, ya sea una etnia o ya sea una zona geográfica, ¿sí? Ahí va a tratar de generar un movimiento de plantación de iglesias. Y entonces hay otros componentes que se tienen que dar y que en los que el coordinador tiene que empezar a trabajar. Una vez que ha definido su campo de siega, él tiene que empezar a trabajar en la búsqueda de relaciones con iglesias, ministerios y agencias que tienen un enfoque en este campo de siega, ¿sí? ¿Por qué va a él a relacionarse con iglesias, ministerios y agencias? Porque evidentemente para iniciar un trabajo de movimiento de plantación de iglesias, tal vez para plantar una iglesia, o bien podría ir él, o tomar un Timoteo e ir a trabajar, o ser un Pablo y Bernabé, con uno más que le ayude, podría ir y empezar a plantar iglesias. Sin embargo, como él quiere generar un movimiento de plantación de iglesias, la idea es que se empiecen a plantar iglesias en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿sí? Por lo tanto, él va a buscar iglesias, ministerios y agencias que tengan este campo de siega como enfoque. ¿Para qué? Para sumar obreros, ¿sí? Para armar un equipo de trabajo que esté justamente orando y teniendo un llamado claro de trabajar en este campo de siega. Entonces, de estas relaciones van a surgir los obreros, o como el autor lo llama, los cosechadores, los que van a levantar la cosecha en este campo de siega, porque como el autor enseña, este campo ya está alguien trabajando ahí, Dios está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando, Él está preparando a la gente para que escuche el Evangelio, para que sea discipulada, para que entren en el reino de Dios. Entonces lo que se necesita es obreros y cosechadores de lo que Dios ya ha preparado en este campo, ¿sí? Entonces, el coordinador va a realizar esta tarea, que ahora la vamos a describir un poco más detalladamente, pero aquí mostramos el mapa grande de la tarea del coordinador. Relacionarse con iglesias, ministerios y agencias, armar un equipo de obreros y cosechadores que van a trabajar en ese campo de siega. Entonces van a trabajar al campo de siega y el trabajo de ellos
es empezar a ayudar a plantar iglesias autóctonas, locales, hasta el momento en que este campo de siega esté generando sus propios obreros, ¿sí? Sus propios obreros. Esto es muy similar a lo que hacía el apóstol Pablo, donde él iba a un lugar, él trabajaba, él ganaba a la gente, abría las iglesias casa ahí donde estaba, y en cada una de esas iglesias casa él iba discipulando a la gente, ¿sí? Por eso es muy importante todas las materias que estamos viendo, porque tienen una relación, ¿sí? Hay un trabajo de discipulado claro aquí, donde se gana a la gente para Cristo en el campo de siega, se la disipula y se empiezan a formar obreros locales. De tal manera que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando llegaba un determinado tiempo, él podía salir de ese lugar y la obra en las iglesias casa iba a seguir funcionando en manos de los obreros locales, los obreros propios del campo de siega. Este es el momento en que podemos decir que la iglesia que se ha plantado aquí está lista para reproducirse a través de sus propios obreros. Por supuesto que esto va a ser también algo que el coordinador va a enseñar, va a desafiar a hacer, va a incluir dentro de las características de la iglesia que él está plantando. Esto lo vamos a ver en la lección próxima, en la 5. Vamos a ver cómo el coordinador va a instalar un ADN en esas iglesias, de tal manera que dentro del ADN esté el condimento de que esas iglesias sigan plantando iglesias. Esta es la manera de generar un movimiento continuo que no se detenga con la plantación de una iglesia, sino que continúe de manera regular, ¿sí? Mes a mes, año tras año, estas iglesias sigan plantando nuevas iglesias y de esa manera se pueda alcanzar el objetivo de que todo ese grupo étnico o esa zona geográfica tengan una iglesia en cada pueblo, ¿sí? Así que este es más o menos el mapa grande que nos presenta el autor acerca de el trabajo del coordinador de estrategias, ¿sí? Y en el manual ustedes van a encontrar un gráfico bien, bien interesante y bien claro. Ahí él habla de un proceso cíclico que muestra las áreas de responsabilidad que tiene el coordinador con respecto al campo de cosecha y a la fuerza de cosechadores. Entonces, en este gráfico yo quiero explicárselos brevemente para que ustedes puedan ver cómo el autor diseña este proceso que muestra las responsabilidades del coordinador. En primer lugar, el coordinador tiene la responsabilidad de desarrollar un plan, evidentemente estratégico, el autor lo llama plan maestro, y ya a partir de la lección 5 vamos a empezar a poder hacer ejercicios prácticos para armar este plan estratégico de cómo vamos a alcanzar un grupo, un barrio o una zona geográfica, ¿sí? Esto es una de las responsabilidades del coordinador, preparar este plan en oración, en búsqueda de sabiduría, en búsqueda de consejos de otros cristianos y otros obreros, en búsqueda de, en la multitud de consejeros está la sabiduría, entonces buscar obreros de campo que tal vez conozcan esta zona, que hayan estado ahí, que ya estén trabajando tal vez, pero que solo están enfocados en un área y ellos pueden dar información más amplia sobre cómo alcanzar toda la región. Entonces, él va a asumir la responsabilidad de desarrollar un plan estratégico de trabajo. Ahí entonces va a empezar toda una parte del trabajo que es, como decíamos recién, relacionarse, orar, movilizar este proyecto entre agencias, iglesias, pastores, misioneros, ¿sí? Para compartir el hecho de que él está enfocándose en este grupo étnico, empezar a reclutar gente para el equipo, reclutar intercesores, reclutar finanzas, reclutar obreros, reclutar logística, cosas que se pueden hacer, reclutar ideas, ¿sí? Que puede introducir dentro de su plan estratégico. O sea, él está desarrollando la fuerza del equipo cosechador que va a ir al campo. Aquí puede hacer alianzas con otras agencias, ministerios o misiones, iglesias que quieren participar, ¿sí? Hace poquito se sumó a En Misión una iglesia de Estados Unidos donde ellos decían, nosotros estábamos orando por este país y vemos que ustedes tienen un obrero en ese país.
Entonces simplemente le pasamos el dato del obrero y esa iglesia ahora está ofrendando cada mes para apoyar a ese obrero en ese país. Esto es armar alianzas, ¿sí? Ver cómo Dios está trabajando con toda la iglesia de Cristo, cómo la cabeza de la iglesia, que es Cristo, coordina los movimientos de los miembros que son obedientes a la cabeza, entonces nos puede coordinar en lo que hacemos y nos puede permitir hacer trabajo juntos. Y el quinto elemento que presenta aquí, evidentemente, el autor, es la capacitación de los obreros, ¿sí? Quiere decir que podemos reclutar obreros, pero tenemos como parte responsable del proceso que asegurarnos que esos obreros están capacitados, ¿sí? Capacitados para la tarea de plantar iglesias en la forma en la que queremos hacerlo, ¿sí? Por lo tanto, ahí hay una capacitación para los obreros que, como bien muestra aquí el autor en este gráfico, él utilizaba, ¿sí?, este manual de Hechos 29 para capacitar a esos obreros y que todos estén en línea con el trabajo que iban a hacer como plantadores de iglesias. Entonces, empieza todo un trabajo de oración, de movilización, de reclutamiento, de alianzas, de capacitación, que es previo, ¿sí?, al inicio del trabajo que vamos a hacer en el área de enfoque, en el campo de siega que vamos a elegir para nuestro trabajo. Entonces, aquí está la parte de preparar todo el personal para la tarea que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, todo esto es trabajo previo, son los deberes previos que tenemos que realizar y el coordinador de estrategias es el responsable que va a llevar esto adelante. Entonces después viene la parte de ir al campo de cosecha, ¿sí? Este grupo que hemos preparado y que tenemos listo, hemos orado, tenemos un grupo de intercesión, hemos movilizado el proyecto, lo hemos presentado, lo hemos compartido, hemos reclutado gente que quiere orar, que quiere ofrendar, que quiere trabajar, hemos encontrado obreros dispuestos a ir, hemos hecho alianzas con otras iglesias, ministerios o misiones, hemos preparado a los obreros, hemos capacitado a los obreros que van a ir a ese campo, esto es fundamental, ¿sí? No podemos mandar obreros sin capacitarlos al campo misionero, capacitamos a los obreros, entonces cuando todo esto está listo, tenemos el equipo, el personal preparado, vamos para el campo de cosecha, ¿sí? Y ahí se desarrollan estas 4 áreas que el autor nos presenta, la investigación, ¿sí?, que puede haber empezado mucho antes, pero que al ir al campo va a ser mucho más profunda, más real, va a ser una investigación totalmente diferente el estar pisando el campo que el haber visto fotos en internet, ¿sí? En segundo lugar, determinar plataformas que nos pueden ser útiles en ese lugar. Ahora vamos a ampliar qué es una plataforma. Definir cómo vamos a hacer el evangelismo y el discipulado, que son los 2 ejes básicos que generan un movimiento del reino de Dios en ese lugar. Y finalmente, cómo vamos a plantar las iglesias en ese lugar, qué tipo de iglesias vamos a plantar en ese lugar, para que justamente todo esto se transforme no en simplemente la plantación de una iglesia, sino en un movimiento de plantación de iglesias en una determinada zona. Entonces, vamos a ver estos 4 elementos, estos que están aquí a la izquierda: investigación, plataforma, evangelismo y discipulado y plantación de iglesias. Estos 4 elementos vamos a verlos uno por uno brevemente para que a ustedes les quede más en claro qué es lo que el autor está diciendo cuando habla, por ejemplo, de investigación. Cuando habla de investigación, está hablando ya de tener un mapa de la zona o la etnia donde vamos a trabajar. Tenemos ahí la ubicación de los pueblos, las comunidades, los grupos étnicos, los lugares de fuerzas espirituales para poder estar orando, ¿sí?, estar prevenidos en cuanto a esto. Investigación tiene que ver con la cosmovisión del grupo que se quiere alcanzar con el evangelio para llegar a ellos con efectividad, ¿sí? Quiere decir que empezamos a estudiar la cosmovisión de este grupo, cómo ellos entienden las cosas, cuáles son sus valores, cuál es su cultura, cómo comunican las cosas, bueno, todo lo que hace a una materia de cosmovisión, ¿sí? Por ahí, en el futuro, si Dios permite, vamos a tener la materia de cosmovisión aquí dándola este año o el año próximo, cuando Dios lo permita,
pero Cosmovisión es justamente el estudio a fondo de ese grupo que queremos alcanzar. ¿Y para qué lo hacemos? Para poder comprenderlo mejor y para poder llegar a ellos con una mayor efectividad. Esto nos lleva a todo lo que son los estudios del campo de siega, todo lo que podamos estudiar, investigar. Los que están realmente haciendo esto de una manera práctica y están empezando a trabajar en la investigación, tengan en cuenta que el pastor Carlos López está llevando adelante lo que es el plan de plantación de iglesias, actualmente con más de 60 plantadores en distintos 20 países en este momento. Entonces, si usted quiere aprender más acerca de la investigación, métase en el plan de plantación. Entra en el link en misión.org/PPI, eso es plantación de iglesias, plan de plantación de iglesias, ¿sí? Entra ahí y usted va a encontrar ya unos 6 videos y va a ver que 2 de ellos están relacionados con la investigación, cómo investigar una zona, cómo hacer un mapa de la zona, cómo ir a fondo en este aspecto de investigar el campo de siega en el que vamos a trabajar. Así que el que quiera profundizar este punto de la investigación, ahí en este link en misión.org/PPI va a encontrar 2 videos bien claros acerca de la investigación de campo, ¿sí? Segundo, plataformas, ¿sí? ¿Qué quiere decir plataformas? Aquellos espacios en los cuales nosotros podemos realizar cosas en el campo de siega que van a ayudar a relacionarnos con la gente del campo de siega. Pueden ser proyectos de desarrollo comunitario que enfocan en las necesidades que hemos percibido en el grupo, que ayudan a desarrollar relaciones, ¿sí? Que empiezan a dar un testimonio. Por ejemplo, en Guinea-Bissau hay misioneros que utilizan la salud como su plataforma, otros utilizan el hacer pozos de agua, otros utilizan simplemente el cuidar los hijos de las familias que no pueden cuidar a sus hijos cuando van a trabajar. Algunos, por ejemplo, ejemplos serían talleres de corte y confección para mujeres. Victoria, por ejemplo, es una misionera de aquí de Salta que está preparándose para salir a Mozambique con un programa de alfabetización, ¿sí? Un programa de educación para la salud. Por ejemplo, Victoria va a ir con un programa de alfabetización, ella está empezando ya a preparar cartillas para enseñarle a las mujeres el tema de alfabetización y lo va a hacer a través de historias de la Biblia, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque ella ya está combinando su ayuda de alfabetizar mujeres con enseñar parábolas e historias de la palabra de Dios. Su esposo, su futuro esposo, ahora a fin de año, si Dios quiere, se casan, su futuro esposo es enfermero, así que es muy probable que él vaya a relacionar lo que haga con algo relacionado con la salud. Estas son todas plataformas que nos ayudan a contactar con el campo de siega. Por eso es necesario el estudio del campo de siega para detectar necesidades en esa comunidad y poder nosotros implementar plataformas que realmente ayuden a esa comunidad, nos relacionen con ella, nos permitan empezar a servir a esa comunidad y esto va a crear un lazo de confianza que va a ser el terreno propicio para después poder compartir el Evangelio. Ayudar a establecer microempresas u otras plataformas para que los plantadores de iglesia también puedan generar su ingreso económico para mantener su familia, ¿sí? Esto le da 2 posibilidades. En primer lugar, les da un sostén y en segundo lugar, le permite interactuar con la gente del grupo en el que están enfocados. Entonces, esto sería que, por ejemplo, ellos pueden poner un negocio y pueden vender pizza o pueden vender comida o pueden vender algún producto, ¿sí? ¿Esto qué les permitiría? Bueno, 2 cosas. Por un lado, generar su propio sostén, pero por otro lado, empezar a interactuar todos los días con personas del lugar y esto también generar el terreno propicio para desarrollar el trabajo misionero. Las plataformas son importantes, pensarlas, estudiarlas, ver cuáles son las correctas, si hace falta buscar las finanzas necesarias para implementarla, porque evidentemente son claves para poder contactar con el grupo de enfoque y poder hacer un buen trabajo en el largo plazo. El tercer elemento es el evangelismo y el discipulado, el poder establecer
ministerios evangelísticos pioneros. Aquí podemos usar muchos elementos, como la película Jesús, los grupos pequeños, los relatos bíblicos cronológicos. En algunos lugares se utilizan audio, cassette, hoy se usan mucho los chips para los teléfonos, hoy está el Nuevo Testamento en baterías para las aldeas, por ejemplo, el evangelismo personal, por supuesto, los programas radiales, las dramatizaciones entre el grupo de enfoque, definir cuáles son las formas que nosotros vamos a utilizar para compartir el Evangelio en el lugar donde vamos a ir. En segundo lugar, definir el discipulado de aquellos que alcanzamos con estas estrategias. Esto debe ser parte de un esfuerzo evangelístico. No debemos cometer el error de creer que el proceso de plantar una iglesia se alcanza con evangelizar, ¿sí? Hace poquito yo hablaba con un joven que quiere ser misionero y él me decía, a mí me gusta predicar, ¿sí? Bueno, está bien que nos guste predicar, pero el proceso de plantar una iglesia lleva otras tareas que no son solo predicar. Si yo predico y la persona acepta a Cristo y después la dejo huérfana espiritualmente, nunca voy a terminar de plantar una iglesia en ese lugar. Por lo tanto, necesito combinar lo que quiero hacer con lo que hay que hacer, ¿sí? Mis dones pueden servir para alguna parte, pero en otras partes tengo que o bien complementar mi equipo con otros que tengan otros dones, o bien simplemente hacer las tareas que tengo que hacer, ¿sí? El apóstol Pablo tenía sus dones, pero lo vemos predicando, lo vemos discipulando, lo vemos formando líderes, lo vemos plantando iglesias. Evidentemente no tenía todos los dones, pero sí tenía una conciencia de que para plantar una iglesia hay que desarrollar una serie de tareas para alcanzar este fin. Por lo tanto, el discipulado es uno de ellos, ¿sí? Si yo no disipulo a la gente que voy ganando, evidentemente no voy a poder plantar una iglesia en ese lugar. Simplemente voy a tener gente ganada para Cristo por todos lados, que van a ser huérfanos espirituales, que no van a crecer, ¿sí? Porque está faltando la tarea del discipulado personal o grupal. La intención de estas dos acciones coordinadas, el evangelismo y el discipulado, es asegurarnos, primero, que todos puedan responder a las buenas nuevas del Evangelio y que todos sean discipulados personalmente para que ellos empiecen a estar equipados para discipular a otros. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un movimiento donde queremos, acuérdense del gráfico que le mostré al principio con los círculos, lo que queremos lograr es que los obreros locales sean los que evangelicen, discipulen y planten iglesias. Por lo tanto, empezar a hacer esto con ellos personalmente les muestra a ellos en vivo cómo se hace esta tarea. Por eso esto se liga mucho con la materia que estamos viendo de discipulado personal, porque ahí nosotros vimos que Jesús, el principio de demostración, cómo Jesús le demostraba a ellos cómo él hacía las cosas para que ellos después las puedan hacer. Bueno, justamente este es el principio que tenemos que aplicar aquí, empezar a evangelizar y a discipular con ellos para que ellos puedan ver y para que ellos puedan empezar a hacer la tarea de discipular a otras personas. Y finalmente el cuarto elemento es el de la plantación de iglesias. El objetivo es lograr un movimiento de plantación de iglesias. El coordinador debe concentrarse en empezar a entrenar líderes locales, autóctonos, para seguir plantando iglesias que planten iglesias, ¿sí? Un movimiento de plantación de iglesias, donde las iglesias reciben el ADN y la orden y el desafío de seguir plantando, es la mejor manera de asegurar que todos los miembros del grupo de enfoque o el campo de siega tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. En realidad, solamente un movimiento de plantación de iglesias va a poder alcanzar el objetivo de que toda esa zona o toda esa etnia, ¿sí?, tenga el Evangelio a su alcance. Y esta es la manera de alcanzar un pueblo, ¿sí? Por lo tanto, esta materia es clave, el poder aprender a iniciar un movimiento de plantación de iglesias en una zona, te podría hacer a vos responsable de poder llevar el Evangelio a toda una etnia o a toda una zona geográfica que hoy no tiene el Evangelio, y vos estar cumpliendo con una parte del gran rompecabezas que nos falta cumplir de llevar el Evangelio a cada pueblo y a cada nación. Por eso oramos mientras damos esta materia,
oramos que Dios levante coordinadores de estrategia, Dios levante obreros que no solo están pensando en plantar una iglesia, sino que están asumiendo la responsabilidad de decir, yo me voy a enfocar en esta zona, es muy probable que si estamos hablando de una etnia no alcanzada, vos tengas que pensar en dedicar tu vida a esto, entera, ¿sí? Así como el autor lo hizo con una zona en Asia, vos también decir estos 10, 20 años de mi vida, los mejores 10, 20 años de mi vida, los voy a enfocar en esta zona y voy con la ayuda de Dios a ayudar a que esta zona geográfica o este grupo étnico se alcance de forma completa a través de un movimiento de plantación de iglesias. Últimos elementos de esta lección del coordinador de iglesias, ¿sí? 4 elementos claves con respecto a la fuerza de obreros o de cosechadores en los que el coordinador está involucrado, ¿sí? El coordinador es el que moviliza a la oración colocando el desafío primero en los obreros y en las iglesias. Comparte, moviliza, pide oración, presenta el desafío, ¿sí? Después recluta obreros, personas que Dios ha llamado para esa tarea, forma las alianzas y capacita a los obreros para salir al campo. Todo esto está aquí señalado por el autor como responsabilidades del coordinador de estrategias, ¿sí? Si usted está esperando que estas cosas se den solas y las haga otro, bueno, aquí el autor presenta que estas son partes claves del trabajo del coordinador de estrategia, ¿sí? Él es el que debe movilizar a la oración, presentar el desafío, mostrar el proyecto, reclutar obreros, formar alianzas, capacitar, no avanzar. Si tengo listo todo para ir al campo y tengo acá 10 obreros preparados para empezar el movimiento de plantación, pero le falta capacitación, no está mal que yo dedique 1 año, 2 años para capacitar a estos obreros. Yo digo, no, pero si ya voy ahora, gano 2 años. Mire, es mejor que usted haga 10 años de trabajo con excelencia, con estos 10 obreros capacitados, que haga 12 años de trabajo, 2 años más, pero que estos obreros no estén capacitados. ¿Qué es lo que usted está ganando con esto? Que estos obreros no se frustren, que estos obreros sepan hacer la tarea que van a hacer, que estos obreros tengan todas las herramientas, hayan aprendido todas las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Entonces es muy probable que esos 10 años de trabajo sean mejor que 12 años de trabajo, porque es mejor poco tiempo de trabajo con obreros capacitados que mucho tiempo de trabajo con obreros sin capacitación, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenga que invertir, y esto también es responsabilidad del coordinador de estrategia, lo que tenga que invertir en capacitar esos obreros, ¿sí? Tendré que invertirlo en tiempo, en dinero, en lo que haga falta, hasta el momento que yo vea que básicamente estos obreros están listos para salir al campo. Y entonces ahí sí están listos con el equipo para ir hacia el campo de siega. Cosas que el coordinador administra, ¿sí? Por lo menos hay 6 cosas que el coordinador de estrategias administra en un movimiento de plantación de iglesias. El número 1 son las ideas. Cuando uno empieza un proyecto y piensa en una zona, a veces arranca de cero, no tiene nada, ¿sí? Pero cuando uno empieza a orar, Dios empieza a hablar, Dios empieza a acercar personas, Dios empieza a contactarnos con obreros que están cerca de ese campo, Dios nos empieza a contactar tal vez con una misión que está trabajando en ese lugar. Lo primero que administramos como coordinadores de una estrategia son ideas que van a llegar a nosotros, que tenemos que evaluar, que tenemos que ver si realmente vienen del Señor, que vemos qué es lo que aportan al proyecto y al movimiento de plantar iglesias, ¿sí? Administrar las ideas que nos van llegando, escribir todas las ideas que Dios va poniendo en nuestro corazón también, ¿sí? Porque esto, Dios va a empezar a colocar ideas en nuestro corazón de cómo desarrollar estrategias para alcanzar este grupo, qué pasos dar, en qué tiempos darlo, cómo armar ese plan maestro. Todo esto tiene el campo de las ideas. Cuando empezamos un proyecto para Dios, Dios también va a empezar a enviar finanzas, y aquí hay una administración importante del coordinador en los recursos. El punto número 2, el gráfico muestra aquí que es finanzas, ¿sí? Dios va a empezar a proveer finanzas, bienes,
recursos que van a ayudar al proyecto y tenemos que empezar a aprender a administrarlos correctamente. Todo lo que Dios mande para el proyecto es para el proyecto. Todo lo que Dios mande claramente para apoyarte a vos es para vos. Todo lo que Dios mande para apoyar a un obrero es para un obrero. Y una administración íntegra de lo que Dios envía es lo que va a hacer que Dios siga enviando y nunca deje de enviar los recursos necesarios para un proyecto. En tercer lugar, nosotros estamos administrando, ¿sí?, toda la información que nos llega a nosotros para este proyecto de trabajo. Vamos a empezar a escuchar, vamos a empezar a recibir, podemos empezar a descargar material de internet acerca del grupo de enfoque, toda la tarea de investigación. Todo esto tiene que ver con documentación, con investigación del área donde vamos a trabajar y nosotros como coordinadores vamos a tener que administrar esto, no dejar que la información nos apabulle, empezar a resumir, ver qué es lo importante de la información, ver qué no es relevante de la información y empezar a quedarnos con los elementos claves para poder armar un plan estratégico para iniciar un movimiento en esta zona. Lo otro que administramos es la comunicación de este proyecto. El punto 4 es comunicación. ¿Cómo comunicamos este proyecto a las personas que están alrededor de nosotros? Iglesias, cristianos, amigos, familiares, pastores. Buscar la mejor manera, buscar la forma correcta, buscar la excelencia en comunicar, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para comunicar de la manera correcta el proyecto a los demás. Fíjense, por ejemplo, en el ejemplo de Nehemías, ¿sí?, cómo fue clave, cómo él estaba preparado para comunicar su proyecto al rey de tal manera que el rey no solo lo autorizó, sino que le dio una carta, le dio permiso, le dio materiales, le dio recursos. Evidentemente, Nehemías estaba preparado para comunicar correctamente lo que tenía que hacer como proyecto. Cuando alguien nos pregunta por el proyecto y nosotros mostramos que no estamos ordenados en el proyecto, no lo tenemos armado, no está definido, no está claro, no está pensado, no hemos orado por él y hemos definido cómo lo vamos a hacer, evidentemente esto transmite una idea pobre al que escucha el proyecto y esto evidentemente más que sumar gente al proyecto la espanta, ¿sí?, en cuanto al proyecto. Por lo tanto, administrar la comunicación del proyecto es importante. Administramos tiempos, ¿sí? Evidentemente no definimos todos los tiempos, pero sí tenemos que empezar a armar un plan en tiempo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nosotros miramos el gráfico anterior de movilizar a la oración, presentar el proyecto, iniciar alianzas, reclutar obreros, capacitarlo, todo eso tiene que estar claramente definido en una agenda de tiempo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Para que nosotros podamos avanzar concretamente. Hay proyectos que uno los podría empezar en 10 minutos, ¿sí? Proyectos chiquitos, fáciles, y hay proyectos que los podríamos empezar dentro de 5 años, porque requieren toda una preparación y requieren seriedad en cada uno de los pasos del proyecto que vamos a desarrollar. No importa que tardemos 5 años en empezar un proyecto si el proyecto es tan relevante que lo amerita. Lo importante es que demos los pasos con seriedad para que realmente la obra misionera pueda ser terminada en los tiempos del Señor. Y finalmente, el coordinador administra el crecimiento y el desafío de este proyecto. Estamos hablando de un movimiento de plantación de iglesias, o sea que estamos hablando de algo que tiene que estar creciendo año tras año, ¿sí? Y esta supervisión de lo que está pasando, esta administración del crecimiento que Dios nos va dando, evidentemente va generando nuevas responsabilidades. También hay una administración aquí de los desafíos del proyecto, cómo vamos presentando el desafío para que sea realmente algo que la gente quiera abrazar y quiera tomar, ¿sí? Y quiera sumarse y quiera colaborar. Bueno, esta administración también es responsabilidad del coordinador. Por lo tanto, aquí tenemos elementos que el coordinador va a tener que ir aprendiendo a manejar. Si no lo sabe manejar, tendrá que capacitarse para manejarlos. Esto también puede requerir de tiempo, pero todo ese tiempo es bien invertido porque entonces el coordinador va a estar listo para poder llevar adelante un movimiento de plantación de manera responsable. Y finalmente, los 3 últimos puntos
que el autor nos presenta es que esta función del coordinador requiere madurez espiritual de parte de él. No vamos a definir madurez espiritual porque no terminaría más la clase, ¿sí? Pero sí hay un momento en que una persona, los que están a su alrededor, pueden decir, está maduro, o pueden decir, todavía no está maduro. Y esa es la conclusión más importante. Si yo me acerco a 2 o 3 amigos y les digo, mirá, quiero iniciar este proyecto, ¿sí? Dios me está llamando a hacer esto. ¿Sí? ¿A vos te parece que estoy preparado con la madurez necesaria para esto? Y si esos amigos me quieren bien y son honestos, me van a decir, sí, dale para adelante. Me van a decir, no, mirá, te falta crecer en estas áreas vos estás inmaduro todavía. Entonces no es necesario, ¿sí?, llegar a una definición de la madurez espiritual, pero sí es necesario tenerla. Y cuando la tenemos, eso lo ve la gente que está alrededor nuestra. Por lo tanto, personas de confianza, personas serias en el Señor, personas espirituales, personas que nos conocen, evidentemente pueden decirnos claramente si estamos listos y maduros para la tarea que queremos emprender. Y si nos dicen que no, tomarlo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un buen consejo. Si a mí me falta crecer en 2 o 3 áreas de mi vida, bueno, trabajaré el próximo año para crecer en esas áreas de mi vida, ¿sí? Y cuando esté listo, entonces ahí sí daré el paso de iniciar el proyecto. En segundo lugar, la preparación personal relacionada con el campo de siega, ¿sí? El coordinador tiene que prepararse en conocer el contexto, en conocer el idioma, en visitar el lugar, en haber pisado el espacio donde él va a trabajar durante 10 o 20 años para iniciar un movimiento de plantación de iglesias. Por lo tanto, hay una preparación personal que está relacionada con el campo de siega, que es necesaria, que no podemos evitar, ¿sí? Que si queremos hacer un buen trabajo en ese lugar, la vamos a tener que hacer en vivo, vamos a tener que ir a ese lugar, no lo vamos a poder hacer por internet, ¿sí? Y esto requiere una preparación personal del coordinador para que todo el equipo pueda ver que nosotros hemos hecho las tareas previas de prepararnos realmente para llevar adelante un trabajo en esa zona. Y esto a veces puede llevar tiempo, ¿sí? Pero ese tiempo está bien invertido si después nosotros vamos a iniciar un movimiento de plantación de iglesias que permita alcanzar esa etnia o esa zona. Y en tercer lugar, la función del coordinador incluye armar un plan de trabajo de lo que él va a hacer. Evidentemente, esto es parte de esta materia, nosotros vamos a ir aprendiendo en capítulos siguientes cómo armar planes maestros para cada una de las etapas del movimiento de plantación de iglesias, pero esto es fundamentalmente parte del coordinador de estrategias en un movimiento de plantación de iglesias. Así que tenemos aquí un resumen de lo que es el coordinador de estrategias en esta lección. Y resumiendo, el coordinador de estrategias enfoca a un grupo étnico único o a un conjunto de grupos en un área geográfica específica. En segundo lugar, el coordinador de estrategias se relaciona con el campo de siega como con la fuerza de cosechadores, a través de investigar, reclutar, buscar las plataformas, capacitar los obreros, preparar las estrategias de evangelismo, discipulado y cómo se van a plantar esas iglesias. En tercer lugar, el coordinador trabaja en conjunto con diversos cristianos evangélicos que están enfocados en alcanzar esa área, ¿sí? No se aísla de ellos, sino que busca trabajar en conjunto con ellos, en alianzas, para que el trabajo realmente muestre unidad de parte de la Iglesia de Cristo y pueda ser más efectivo en el campo. Y finalmente, la cuarta, se responsabiliza en desarrollar y poner en práctica un plan, ¿sí?, que él ha diseñado en oración, con planificación, con consejo de otras personas, ¿sí?, que tenga como meta facilitar un movimiento de plantación de iglesias autóctonas en esa zona. Por lo tanto, aquí tenemos una idea clara con este capítulo acerca de cuál es la función del coordinador de estrategias en un movimiento de plantación, y creemos que aquí el autor nos deja
bien claro cuál es el trabajo que tenemos por delante si es que Dios nos está llamando a iniciar un movimiento de plantación de iglesias en una zona.